Las revanchas ocupan un lugar especial en el boxeo porque desafían todo aquello que parecía definitivo. Son combates donde la memoria pesa tanto como los puños, donde una victoria pasada puede convertirse en una carga y una derrota en combustible. En una revancha no se pelea solo contra el rival, sino contra el recuerdo del primer enfrentamiento, contra la confianza excesiva o el orgullo herido, contra la presión de demostrar que la historia no fue un accidente. El boxeo siempre fue implacable con quienes creen que el pasado garantiza el futuro. Si entiendes que en este deporte nada está asegurado hasta que el árbitro separa los cuerpos, quédate, porque esta historia no trata de certezas, sino de cómo se derrumban. Ese clima envolvió el segundo enfrentamiento entre Edwin Rosario y José Luis Ramírez. Rosario regresaba al ring convencido de su superioridad, respaldado por una victoria previa y por la sensación general de que el desenlace estaba prácticamente escrito. Ramírez, en cambio, volvía transformado por una idea simple y peligrosa. Una revancha no existe para repetir el pasado, sino para destruirlo. Entre ambos no había odio, pero sí una tensión profunda, nacida de lo que había quedado inconcluso. Rosario llegaba como campeón y como favorito. La primera pelea había sido suya, una decisión clara que lo había confirmado como el hombre dominante de la división. Aquella noche había impuesto ritmo, potencia y constancia, dejando la impresión de que Ramírez no había tenido respuestas suficientes. Ese recuerdo alimentó la narrativa previa a la revancha, la de un campeón que ya había resuelto el enigma y que ahora solo debía confirmarlo, esta vez frente a su gente, en Puerto Rico. Su momento inmediato reforzaba esa confianza. Venía de una decisión dividida ante Howard Davis Jr., una pelea exigente que no brilló por contundencia, pero sí por resistencia y carácter. Luego llegó el knockout sobre Roberto Elizondo, un final seco que devolvió autoridad a su discurso. Y por encima de todo, estaba el antecedente directo frente a Ramírez, la prueba que Rosario exhibía como argumento definitivo. Convencido, declaró que esta vez no dejaría dudas, que el combate terminaría antes del límite. La isla lo respaldaba. Puerto Rico esperaba una victoria contundente, una defensa categórica, un knockout que reafirmara a Rosario como símbolo de su tradición boxística. El ambiente se cargó de expectativas, de orgullo local, de una presión que pocas veces se percibe con tanta claridad antes de una pelea. Del otro lado, José Luis Ramírez avanzaba con un silencio incómodo. No regresaba como un hombre resignado ni como alguien dispuesto a aceptar su papel secundario. Sus combates previos habían mostrado una versión distinta, una victoria sólida sobre Martín Quirós por decisión unánime, seguida de knockouts sobre Héctor Medina y Víctor Kelly, triunfos que no solo hablaban de potencia, sino de confianza. Ramírez había cambiado, no solo físicamente, sino mentalmente. Ya no pedía respeto, lo exigía con hechos. Para el boxeador mexicano, aquella revancha no era una oportunidad más, era la posibilidad de corregir una historia que sentía incompleta. Sabía que peleaba en territorio hostil, que el público estaría en su contra y cualquier error sería amplificado. Pero también sabía algo más peligroso. Ya había estado ahí. Ya había sobrevivido 12 asaltos con Rosario y había aprendido lo suficiente como para no volver a cometer los mismos errores. La pelea fue pactada para el 3 de noviembre de 1984 en el estadio Hiram Bith Horn de San Juan, Puerto Rico. Estaba en juego el título mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo. No era solo una defensa, era una prueba de carácter para ambos. Antes de que el combate continúe, vale la pena detenerse un segundo. ¿Crees que las revanchas realmente cambian a los peleadores o solo confirman lo que ya sabíamos?
Déjalo en los comentarios y sigue este espacio donde las peleas no se cuentan, se interpretan. El primer asalto fue una explosión. Rosario salió como un campeón convencido de que la noche sería corta. Apenas transcurrieron segundos cuando un derechazo perfectamente medido envió a Ramírez a la lona. El estadio explotó. El mensaje parecía definitivo. El campeón había encontrado el camino. Ramírez se levantó con dificultad, las piernas aún inestables, y volvió a caer poco después. Dos caídas tempranas que reforzaron la idea de que el combate no llegaría lejos. Pero algo extraño ocurrió entre esos golpes. Ramírez no se quebró, no bajó la mirada, ni buscó sobrevivir desesperadamente. Ajustó la guardia, respiró profundo y empezó a responder. Cada intercambio, aunque desigual, dejaba claro que no estaba allí para hacer un recuerdo más en el récord de Rosario. El segundo asalto mantuvo la intensidad. Rosario seguía lanzando con potencia, confiado, mientras Ramírez comenzaba a acomodarse al ritmo. Sus golpes ya no eran reflejos instintivos, sino respuestas calculadas. El mexicano aceptaba el castigo, pero también empezaba a devolverlo. El combate ya no era un monólogo. Para el tercer round, la atmósfera había cambiado. Ramírez empezó a ganar terreno, a caminar hacia adelante, a ocupar el centro del ring. Rosario, quizá afectado por la confianza excesiva, comenzó a mostrar fisuras. La guardia menos compacta, los pies más estáticos, la respiración más pesada. Una izquierda del mexicano sacudió al campeón y silenció por un instante al estadio. No fue una caída, pero sí una advertencia clara. El cuarto asalto fue el punto de quiebre. Ramírez salió decidido a terminar con cualquier duda. Cerró espacios, lanzó combinaciones al cuerpo y a la cabeza y empujó a Rosario contra las cuerdas. El campeón intentó responder, pero la presión era asfixiante. Golpe tras golpe, Ramírez fue desarmando la defensa boricua. La secuencia final fue brutal. Una lluvia ininterrumpida de golpes, sin respuesta clara, sin escapatoria. El árbitro no tuvo opción. Intervino para detener el combate y salvar a Rosario de un castigo mayor. En los primeros dos asaltos y no se dio cuenta de que en la parte alta, en la cabeza, en la tirada, que es de acero,
Mayweather fue multando cuando trató de hacer. El estadio quedó en silencio, incrédulo. José Luis Ramírez, el hombre que había sido derribado 2 veces en el inicio, era ahora el nuevo campeón mundial ligero. Aquella noche quedó grabada como una lección eterna del boxeo. Las revanchas no perdonan la soberbia, el pasado no garantiza el futuro, y ningún golpe temprano vale más que la capacidad de levantarse, aprender y volver distinto. Si esta historia te recordó por qué el boxeo es el deporte más honesto que existe, quédate. Aquí seguimos contando peleas que no se olvidan, porque algunas noches no solo cambian campeones, cambian destinos.